Listo, perfecto. Entonces, reanudando con la última clase, habíamos llegado a esta expresión de acá, que era un ejercicio planteado justamente donde podíamos expresar esta matriz de rotación para cualquier ángulo alfa a un vector, en este caso x, pues donde nosotros estamos aplicándolo en este caso para cualquier espacio, donde pues íbamos a aplicar esta rotación con respecto a este eje n, que era completamente arbitrario, ¿no? No estamos hablando de ningún eje ni x, ni y, ni z, sino que estaba ubicado en cualquier lugar del espacio, ¿no? Entonces lo que hacíamos era justamente generar una rotación alrededor de este eje, y pues eso venía dado por esta estructura, ¿vale? Entonces, continuando con esto, lo que nosotros podemos decir es que aplicar entonces esta matriz de rotación a nuestro vector, pues simplemente va a representar tres componentes importantes, pues que vienen deducidas justamente de la expresión que tenemos arriba, ¿vale? Entonces, ¿cuál será nuestra primera componente? La primera componente vendrá por 1 menos coseno de alfa, ¿verdad? Luego tendremos entonces nuestro primer elemento, que lo podríamos pensar entonces en este caso como x punto n gorrito, y en este caso tendríamos nuestra componente x, n sub x, ¿listo? Luego tendríamos entonces más la siguiente componente, que sería coseno de alfa por x, sería nuestra componente del vector, ¿vale? Importante. Y luego tendríamos entonces menos la componente, en este caso vendría como la componente, a ver, tendríamos un producto cruz, un producto vectorial, entonces aquí nos saldrían dos componentes y estamos trabajando con la coordenada x, ¿no? Entonces tendríamos la componente normal n sub y, luego por nuestro seno de alfa, que sería este ángulo de acá, luego tendríamos multiplicado por z, que sería la componente de nuestro vector, ¿no? Luego tendríamos más nz, luego seno de alfa y luego finalmente por y, ¿no? Esto pues simplemente sale del hecho de que cuando nosotros hacemos este producto vectorial sabemos que la componente x está relacionada por las variables, en este caso y y z, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Ya miramos, ya podemos mirar un momentito qué podría significar justamente esto que aparece acá, porque pues si nos damos cuenta estamos haciendo el reemplazo particularmente para la componente x, ¿verdad? X para este vector rotado, pero aquí dejamos dentro de este argumento pues todas las componentes del producto punto, ¿no? Luego la siguiente componente será entonces 1 menos coseno de alfa. Luego tendríamos lo mismo, x punto n gorrito. Y luego tendríamos la componente n sub y, que vendría dado justamente por la componente y de nuestro vector normal. ¿Listo? Luego entonces tendríamos coseno de alfa por la componente y luego tendríamos entre la relación nz seno de alfa por x más n de x seno de alfa por z. ¿Listo? Que estaría relacionando a la componente y. Y por último tendríamos entonces 1 menos coseno de alfa. Luego de nuevo tendríamos x.n. Nz en este caso sería más coseno de alfa por nuestra última componente, que sería z. Y por último tendríamos entonces nx seno de alfa y, ¿cierto? Más ny seno de alfa x, ¿no? Y ya tendríamos entonces las tres componentes de nuestro vector rotado, ¿listo? Entonces podemos expresar, si nos damos cuenta a partir de este tipo de construcción, entonces podemos inductivamente saber cuál debería ser entonces cada una de las componentes de nuestro vector de rotación, ¿listo? Pero entonces dejándolo expresado en estos términos, ¿vale? Entonces en este caso tendríamos particularmente para las tres componentes un vector de rotación que sería una matriz, lo representaríamos en forma matricial, que sería una matriz de 3×3, y entonces esta matriz de 3×3 vendrá por los siguientes componentes. Entonces tendríamos la componente coseno alfa más 1 menos coseno de alfa por la componente de nx cuadrado, ¿listo? Si quieren vamos a hacer aquí una partición rapidísima para que logremos identificar cuáles son estas 9 componentes, ¿listo? Eso es. Luego tendríamos entonces la componente 1 menos coseno de alfa, ¿vale? ny, nx, más nz seno de alfa, ¿vale? De igual forma, esta es una construcción que ustedes pueden hacer utilizando justamente las mismas recetas que tenemos en la parte superior, ¿vale?
No es nada más que simplemente utilizar la misma representación que tenemos acá y tomar cada una de esas componentes, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto, luego tendríamos para la componente 1 menos coseno de alfa, nx, ny menos nz seno de alfa, ¿vale? Luego por otro lado, fíjense que en toda la diagonal lo que va a pasar es una correspondencia entre estos valores y lo que siempre nosotros vamos a tener es algo como, uy, ¿qué pasó acá? Tendríamos algo como coseno de alfa más 1 menos coseno de alfa y luego tendríamos ny cuadrado y listo, la misma correspondencia que da acá. Luego tendríamos coseno de alfa más 1 menos coseno de alfa y luego por la componente z nz al cuadrado, ¿listo? Y luego las otras componentes que van fuera de la diagonal, fíjense que siempre tienen la misma estructura, donde pues estaremos intercambiando los índices en cada una, ¿no? Entonces tendremos aquí 1 menos coseno de alfa, nz, ny, más nx, seno de alfa, y lo tendríamos por acá 1 menos coseno de alfa, nx, nz, más ny, seno de alfa, ¿listo? Y luego tendríamos en la última componente 1 menos coseno de alfa, ny, nz, menos, a ver, sí, menos nx seno de alfa. ¿Listo? Estas de aquí serían entonces las 9 componentes que tendría nuestra matriz de rotación cuando la vamos a aplicar a, en este caso, un vector, ¿vale? Entonces lo que podemos comprobar es que efectivamente eso se cumple. Pueden hacer el ejercicio de tomar esta matriz de rotación, ¿vale? Esta representación de la matriz de rotación y aplicarla a cualquier vector y llegaremos a unas componentes dadas pues por lo que nosotros tenemos justo acá, ¿vale? Entonces este podría ser un paso que sería interesante que hicieran. Tomen esta matriz, aplíquenla a un vector, ¿verdad? Con 3 componentes y lo que nos devolvería pues sería justamente eso que tenemos acá, ¿vale? Entonces esta sería nuestra representación de la matriz de rotación relacionada con lo que habíamos visto la clase anterior, ¿listo? Entonces digamos que habitualmente pues esto es bastante útil porque, ¿por qué? Porque no siempre puede pasar y puede ocurrir que las componentes de nuestro vector normal sean unitarias, ¿no? Porque habitualmente lo que uno dice es cuando construye un vector normal, es bastante práctico hasta cierto punto saber que las componentes de esos vectores normales, por ejemplo nx, ny y nz, tienen valores en magnitud de 1, ¿no? Entonces digamos que a veces es bastante útil pensarlo así. Pero también a veces ciertos problemas, por ejemplo, y más habitualmente en coordenadas esféricas, es muy usual encontrar representaciones donde nuestro vector normal no necesariamente va a tener componentes 1, sino que de hecho van a ser componentes angulares, ¿no? Si estamos hablando de coordenadas esféricas, entonces ¿cuál será la primera componente? Entonces la componente está relacionada con un coseno de teta, coseno de phi, perdón, seno de teta, coseno de phi, luego con un seno de teta, seno de phi, y por último con un coseno de teta, ¿no? Si lo recordamos en la descomposición de cada una de las ecuaciones paramétricas aparecen relacionados estos ángulos, ¿no? Entonces estos corresponderían a cada una de las componentes nx, ny y nz de nuestro vector normal, pero este vector normal asociado en este caso a unas coordenadas esféricas, ¿no? Como coordenadas que estaríamos utilizando. Entonces digamos que lo podemos representar algo así como, aquí tenemos nuestro plano, ¿no? Y entonces aquí estaremos pintando nuestro vector, en este caso normal, donde se va a aplicar justamente la rotación, ¿verdad? Y esta rotación, si nos damos cuenta, por este vector normal viene dado entonces en coordenadas esféricas, dado por justamente unas componentes que entonces vendrán dadas por nuestro ángulo θ de toda la vida en coordenadas esféricas y nuestro ángulo φ de toda la vida en coordenadas esféricas. ¿Listo? Algo que sí nos podemos dar cuenta es que la magnitud, pues particularmente lo que nosotros podríamos decir como el radio, particularmente de esto, ¿cierto? De esta esfera que nosotros estaríamos pintando, pues tiene valor de 1, por eso es que aquí de una u otra manera tenemos este 1 que está acompañando silenciosamente cada una de las componentes, ¿no? Entonces simplemente era para dejar este ajuste. Entonces por eso es bastante práctico dejar una manera bastante general para cualquier tipo de componentes de vectores normales, que viene dado justamente por esta matriz de rotación. Esa era la salvedad que quería hacerles en la última clase. Listo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Ahora, a partir de aquí, entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer la construcción de lo que sería, digamos que un brochazo de lo que nosotros vamos a llamar las álgebras de Lie, ¿vale?
Entonces, primero como conclusiones tenemos que recordar que el grupo SO3 simplemente son matrices, recordemos que son matrices 3×3, tales que se cumplen las propiedades de que la matriz transpuesta por la matriz normal, esto siempre nos va a generar la identidad. Y además, por otro lado, también tenemos que el determinante, ¿cierto?, de estas matrices siempre nos va a dar de valor 1, ¿vale? ¿Listo? Eh, y recordemos que el 3 viene pues de los parámetros libres de los sistemas o de alguna u otra manera las coordenadas que nosotros estamos teniendo en cuenta o las dimensiones, ¿vale? Y también pues la otra manera de representarlo, simplemente en términos de vectores, en este caso normales y ángulos cualquiera, pues simplemente lo que nosotros describimos la clase anterior como un exponencial de nuestro ángulo θ que estamos girando, nuestro vector en las componentes del vector normal, ¿cierto? Nuestro vector de referencia. Y por último, un producto punto. Y aquí tenemos entonces nuestro vector que construimos la sesión anterior, que simplemente era lo que habíamos llamado el generador de la rotación. ¿Listo? Este generador es súper importante y viene a jugar un papel muy, muy importante en lo que viene aquí para adelante. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta rápidamente este bosquejo de resumen, pasemos a lo que nosotros podemos dar un brochazo a lo que serían las álgebras de Lie. ¿Listo? Entonces, vale, las álgebras de Lie, primero necesitamos tener dos ingredientes. El primer ingrediente es, pues tengamos una matriz justamente de rotación, vamos a llamarla R1, que va a cumplir la forma exponencial que nosotros ya sabemos de toda la vida, y además que ya sabemos que esa cosa exponencial va a estar elevada justamente a un elemento matricial, ¿cierto? Que nosotros habíamos llamado las clases anteriores como A, que justamente a partir de ahí fue donde podemos deducir las características, ¿no? Recordemos lo que lo hemos sacado pues prácticamente de allí, ¿no? Entonces lo habíamos representado por medio de estos valores A, ¿vale? Para estas matrices. Aquí está, aquí está. ¿Listo? Entonces, vale, vamos a colocarlo genérico, vamos a decir, vale, listo, existe entonces de alguna u otra manera una matriz que cumple, perdón, sí, una matriz de rotación que cumple esto, pero además también existe otra que va a cumplir exactamente lo mismo, pero con una matriz de rotación distinta, ¿no? No necesariamente tienen que ser las mismas. ¿Por qué no necesariamente tienen que ser las mismas? Pues porque lo que yo puedo generar, por ejemplo, son rotaciones por orden, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, que voy a tomar mi plano, lo voy a rotar primero con respecto a Y y luego lo voy a rotar con respecto a X. O primero lo voy a rotar con respecto a X y luego con respecto a Y. O primero lo voy a rotar con respecto a Z y luego con respecto a X, ¿no? Siempre puede ocurrir un orden y ese orden va a venir dado justamente por las componentes que tenemos arriba, que ya sabemos que vienen relacionadas justamente por los generadores y los vectores normales, ¿no?, que nosotros estamos teniendo en cuenta. Entonces la pregunta que nos podemos hacer a partir de este planteamiento es, y nosotros ya casi sabemos la respuesta, es, ¿será que es lo mismo R1, R2 a R2 y R1? O sea, de alguna u otra manera estamos diciendo que si la propiedad conmutativa se cumple, o digamos que esta característica, como nosotros la habíamos llamado matemáticamente abeliana, se cumple para estas matrices de rotación. ¿Listo? Entonces la respuesta es no, ya sabemos que la respuesta es no, ya que el grupo ya sabemos que no es abeliano, no es un grupo abeliano, no es abeliano. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver qué podemos sacar de esto, si realmente esto no ocurre, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos tomar en principio, entonces, esta matriz de rotación, R1, y lo que podemos hacer es aproximarla como los hemos venido aproximando hace un tiempo. Y es decir, vale, voy a tomar entonces nuestra matriz identidad, o 1, más entonces simplemente este término de acá, ¿no?, que era nuestra aproximación infinitesimal, si lo recuerdan, ¿vale? Simplemente para que lo tengamos en cuenta, donde ya sabíamos que órdenes mayores de estas matrices nos daban justamente valores de 0 y solamente valían órdenes 1 de estas matrices antisimétricas. ¿Listo? Lo tenemos para nuestra matriz 2, entonces aproximadamente lo mismo, pero entonces con nuestra componente de la matriz B. ¿Listo? Y luego entonces lo que podemos decir, vale, con estas dos aproximaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos jugar con esto? Entonces la respuesta es sí que podemos jugar con esto y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces podemos tener 1 más A, 1 más A y esto multiplicado por 1 más B, ¿no? Este 1 más A, 1 más B simplemente hace referencia a multiplicar la matriz R1 por R2, que es justamente lo que estamos intentando averiguar. ¿Qué nos devolverá R1 por R2? Vale, entonces vamos a arrancar desde acá. Entonces, esto aquí nos va a dar igual, si hacemos aquí propiedad distributiva, entonces ya sabemos que esto nos daría la identidad, este por este, lo tendríamos la matriz A, luego la matriz B, y luego tendríamos
órdenes mayores, ¿verdad? Tendríamos órdenes mayores, entonces para lo que serían componentes que fueran, por ejemplo, del orden cuadrado, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos órdenes cuadrados de esta. Aquí me faltó una, perdón. Entonces, más, aquí tendríamos A por B. Y luego, hasta aquí, particularmente, estos cuatro primeros términos corresponderían a la propiedad distributiva, ¿no? Pero recordemos que, vuelvo y repito, esto es una aproximación. Aquí ya sabemos que hay órdenes mayores, ¿sí? Órdenes mayores, 2, 3, 4, los que sean, ¿cierto? Entonces, órdenes mayores también para B existirán acá, 2, 3, 4, etc. ¿Vale? Eso quiere decir que de alguna u otra manera, si nosotros hacemos esta expansión para cada uno de los términos, pues también aparecerán entonces unos órdenes relacionados con A cuadrados, con B cuadrados y demás, ¿no? Entonces por eso es que los estoy pintando por acá, digamos a B cuadrado y más, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Pero estamos teniendo en cuenta esta la aproximación que nosotros hemos venido trabajando, solamente 1 más A y 1 más B, que serían estos primeros términos, ¿listo? Vamos a ver si podemos sacar alguna propiedad con esto, ¿vale? Entonces, dado que tenemos esto, que la pregunta es qué nos devolverá a hacer lo inverso, ¿no? Y lo inverso pues será tomar de nuevo la identidad más B, o sea, tomar R2, ¿cierto? Y vamos a multiplicarle R1, que sería entonces de nuevo más A. ¿Y esto a qué nos devolverá? Entonces esto nos devolverá de nuevo la identidad más, luego tendremos la misma A más B o B más A, como lo quieran llamar, aquí no hay problema, pero aquí es donde juega un papel bastante importante lo siguiente que va a aparecer. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Pues lo que va a aparecer es lo siguiente. Fíjense que en la parte de arriba teníamos una propiedad distributiva donde la matriz antisimétrica A se multiplicaba por la matriz antisimétrica B por izquierda. Entonces aquí tenemos A por B. Pero aquí está pasando lo contrario. Aquí tenemos la matriz B antisimétrica por izquierda multiplicando a la A. Quiere decir que aquí tendríamos B por A, ¿no? Listo, entonces, y aquí tendríamos, ya sabemos el resto de órdenes de ahí para allá, que no los tenemos en cuenta, las aproximaciones, ¿listo? Entonces, fíjense que ambas cosas particularmente son o se relacionan justamente por estas componentes que aparecen allí cruzadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo generara una resta entre las dos, por ejemplo, tomar R1 menos R2 por R1, ¿cierto? ¿Esto a qué me dará? Igual, es la pregunta, ¿no? Entonces, si hacemos esta resta, pues a lo que llegaremos es que pues, podemos identificar rápidamente que si restamos esto que está acá arriba con esto que está acá abajo, este 1 se va con este 1, esta A se va con esta A, esta B se va con esta B, pero estas dos cosas no se pueden restar porque las matrices ya sabemos que no conmutan. Y como no conmutan, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener justamente la multiplicación de matrices, la resta, la diferencia de estas dos multiplicaciones o producto de matrices, A por B menos B por A. ¿Listo? Listo, listo, listo. Y aquí tenemos, entonces, pues ya tendríamos más el orden superior o las órdenes que aparecieran, en este caso 3, 4, 5, las que sean de ahí para allá, ¿no? Que sería el resto de términos relacionados aquí, cruzados y no cruzados, y ahí podremos cancelar algunos sí, otros no, pero pues aquí sabemos que, fíjense, el orden, por eso el orden es bastante importante en toda la estructura de las matrices. Aquí tenemos primero A cuadrado y luego B, pero aquí en este caso tendríamos algo como B por A, o sea, B cuadrado por A, entonces por eso es que no las podemos restar directamente estos tipos de órdenes. Entonces aparecerán de alguna u otra manera términos de orden 3, 4 y ahí para allá, ¿listo? De orden n. Por eso no desaparecemos este pedazo. Y entonces nosotros recordamos que, y de hecho, algo importante que hay que tener en cuenta, no me acuerdo si ya lo habíamos visto, pero entonces hay una definición, hay una propiedad particularmente que caracteriza a los conmutadores y vamos a relacionarla como la definición de un conmutador. Definición de un conmutador. ¿Y por qué son importantes los conmutadores? Pues porque aparecen prácticamente que en todo el mundo cuántico, ¿no? Conmutadores. ¿Listo? Por ejemplo, cuando vamos a hacer justamente el principio de indeterminación de Heisenberg, justamente aparecen conmutadores por todo lado cuando vamos a relacionar justamente observables como lo son la posición o el momento y demás. Entonces, esos conmutadores simplemente son definidos como eh, este paréntesis cuadrado, ¿listo? Este corchete A, B, ¿listo? Y donde esto simplemente va a ser AB menos BA. ¿Listo? Entonces, dada la definición de lo que significa un conmutador, que simplemente es la resta de ambos términos, esto es lo que nosotros llamamos un conmutador, entonces podemos decir que
esto lo que nos daría R1, R2 menos R2, R1, pues simplemente lo que nos dará será un conmutador de A con B, o sea, el conmutador de AB, ¿listo? Pero además de ello van a aparecer otros términos extra que me gustaría que los lograran identificar, que los pudieran hacer, porque esos términos justamente van a aparecer de estos órdenes extra que hay al hacer la expansión completa. ¿Listo? Entonces es un juego muy bonito que sería interesante que lo hicieran. De hecho lo planteo como un ejercicio, que lo hagan. Y es entonces llegarían a una expresión donde tendríamos un sexto, o sea, el siguiente término sería un sexto, y aquí tendríamos una llave, y luego tendríamos conmutador de A, luego un conmutador inscrito, que sería A, B, cerramos, cerramos, y luego tendríamos más conmutador de B, conmutador de B, A, cierran, cierran, más puntos suspensivos, listo, y ahí para allá tendríamos entonces el resto de elementos. ¿Listo? Y entonces, esta expresión de aquí particularmente que relaciona todos estos términos, esta expresión que relaciona todos estos términos tiene un nombre propio y es muy importante en teoría cuántica de campos y muy importante en estas expresiones cuando se hacen aproximaciones de mecánica cuántica, ¿vale? Y esta la vamos a llamar como la fórmula de Baker-Campbell o Campbell-Hausdorff. Así como nuestro espacio de Hausdorff que vimos en las primeras clases, es exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces esta fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff simplemente es una extensión o una generalización de lo que implica multiplicar dos matrices de rotación teniendo en cuenta todos los órdenes justamente de la expansión de nuestras matrices, ¿listo? Entonces, ¿cuáles van a ser las pistas para que logren desarrollar este ejercicio? Realmente no es difícil, es sencillo siempre y cuando tengan en cuenta cuáles son las propiedades, ¿listo? Entonces vamos a colocar aquí las propiedades, para que lo puedan realizar ustedes, ¿listo? Espera un momentito que se me está bajando el color de este de acá, un momentito. Ay, ya, está dando el color de la pantalla, listo. Entonces las propiedades son las siguientes. Si tú tienes un conmutador, por ejemplo, de A, y tienes entonces dos matrices que se están sumando, entonces ahí existe la propiedad donde nosotros podemos entonces dividir estos elementos de la siguiente manera. Entonces esto simplemente será A paréntesis más BC menos paréntesis B más C y esto por A. ¿Listo? Recordemos que esto no conmuta, por tanto esto ya sabemos que no va a dar 0, ¿no? Si conmutara, sí daría 0. Luego tendríamos, si multiplicamos esto, tendríamos A por B más A por C menos B por A menos C por A. ¿Listo? La primera propiedad que hay que tener en cuenta. Y entonces aquí lo que nos damos cuenta, fíjense, aquí hay algo interesante y es que aquí aparece entonces A por B menos B por A. Y eso justamente es la definición de nuestro conmutador que habíamos dicho arriba. Pero además de eso, fíjense que apareció otro conmutador que es este de acá junto con este de acá. Entonces ambos, estos pares de multiplicaciones de matrices van a formar dos conmutadores distintos. Eso quiere decir que esta propiedad se puede resumir en lo siguiente. Si tenemos entonces en este caso un conmutador con tres matrices, A más B, perdón, A, B más C, listo, esto simplemente nos dará como resultado tener entonces el conmutador de A, B, listo, más el conmutador de A, C, ¿sí? Donde este A, C corresponde a estos dos y el A, B corresponde a estos dos, listo. Entonces fíjense que lo que estamos diciendo en otras palabras es lo siguiente. Estamos aplicando de una u otra manera una especie, entre comillas, de propiedad distributiva donde hacemos este por este, un conmutador de este por este, y luego sumamos, ya que aquí la propiedad es una suma, y luego realizamos de nuevo lo mismo pero con C, ¿no? Entonces tendríamos el conmutador de A con C, que sería el siguiente que aparece acá. ¿Listo? Para que lo veamos un poco más intuitivo. Entonces esta sería la propiedad de pasar de este paso a este paso. Y luego la otra propiedad que hay que tener en cuenta, bueno, esta sería la primera propiedad, y la segunda propiedad que hay que tener en cuenta es la siguiente. Y es que cuando tenemos un conmutador, por ejemplo, con cuatro términos que se están sumando, por ejemplo, A más B, C más D, entonces pues aplicando esto mismo, algo similar, pues ¿a qué creen que llegaremos? Pues aquí estamos utilizando una especie, entre comillas, de propiedad distributiva donde tenemos el conmutador de A con B y luego más el conmutador de A con C, ¿sí? Pues aquí tendremos algo similar, ¿no?
Entonces, pues si es una suma, fíjense que es una suma entre todos esos términos, tendremos primero este conmutador con A con C, tendríamos conmutador de A, C, ¿verdad? Luego más, lo tendríamos el conmutador de A con D, entonces conmutador de A, D. Luego más, el conmutador de B con C, conmutador de B con C. Y por último tendríamos entonces el conmutador de B con D. ¿Listo? Entonces, ya con estas dos propiedades, con esta y con esta propiedad, ya podemos entonces jugar este juego y saber qué es lo que significa esos términos de acá, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. A ver que no se me escape nada. Sí, listo. Entonces vuelvo y repito, lo que necesitamos hacer es tomar la expansión de esto, no solamente órdenes primero, sino tomar cualquier tipo de orden, 2, 3, 4, y empezar a relacionar por medio de estas multiplicaciones los otros términos que aparecen. Aquí ya les di una pista. Pues digamos aquí les va a aparecer de alguna u otra manera, por ejemplo, este término y este término, y como les aparece ahí un cuadrado, entonces ahí les va a tocar de alguna u otra manera ingeniárselas, ¿cierto? Que no es nada difícil, no es nada del otro mundo, donde tendremos entonces que tomar justamente estos factores multiplicativos y empezar a formar los conmutadores, ¿sí? Por eso es que al final esos conmutadores que aparecen como triples aquí, justamente esos conmutadores que aparecen como triples aquí, ¿sí? Harán referencia de una u otra manera, harán referencia a términos de orden 3, 4, 5 y todos los que llegan de allí para allá. ¿Listo? Pero hasta este punto, hasta esto que yo acabo de copiar acá, son términos de orden 3. ¿Listo? O sea, estos dos son términos de orden 3. Entonces, por lo menos hagan el ejercicio y lleguen a términos de orden 3 y ya con eso basta. Ya sabemos que de ahí para allá se expande. ¿Vale? Listo. Entonces, esto por ese lado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros vamos a generar una extensión particularmente o digamos un conmutador, ¿cierto? Con dos de los términos que nosotros ya sabemos que corresponden a lo que significa justamente esta matriz antisimétrica. Recuerden que la matriz antisimétrica A corresponde exactamente a eso que tenemos acá, que es el valor o el ángulo θ que nosotros vamos a girar, y luego tenemos el producto punto o el producto escalar entre n punto el generador. ¿Listo? Eso quiere decir que para este primer término, ¿cierto? Para el primer término de orden 1, ¿cierto? De este conmutador en estas rotaciones, entonces lo que podemos hacer es reescribir este conmutador en términos de eso que nosotros ya conocíamos, a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tener el conmutador de A, B, ¿sí? Entonces, pues esto en términos de lo que ya sabíamos que representa A y B, pues puede ser entonces colocarlo, por ejemplo, como un ángulo θ1 relacionado para nuestra A, y esto iría multiplicado por, entonces, cada una de las componentes de nuestro vector normal por cada una de las componentes del generador, ¿no? Entonces tendríamos N1G1, N2G2 más N3G3. ¿Listo? Esto de aquí sería nuestra A. Y luego tendríamos coma. Esperen que alguien está intentando entrar. Esperen un momentito. Listo. Listo, entonces aquí tendríamos la primera componente y luego construiríamos la segunda componente para B, donde B entonces sería entonces θ2, y vamos a llamar entonces a estos n, vamos a colocarlos como primados, ¿vale? Para que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no necesariamente cada de estas componentes, ¿cierto? Cada una de estas componentes, o girar o aplicar esta matriz de rotación, no necesariamente tiene que ser en el mismo eje de rotación, ¿no? Uno respecto al otro. Eso quiere decir que vamos a llamar a estas componentes, a este eje sobre el cual vamos a girar en segunda instancia, prima, ¿vale? Pero los generadores sí que sí, pues van a ser los mismos, esos no van a cambiar. Entonces, más n2', g2 más n3', g3, ¿listo? Y cerraríamos el conmutador, ¿vale? Entonces, aquí ya tendríamos nuestro primer paso, nuestro primer step. Y ahora también tenemos que recordar algo muy importante. Esta propiedad también es bastante importante dentro de los conmutadores. Propiedad, vamos a colocarle propiedad 3, pero pues esta no es necesaria para hacer lo que vamos a hacer aquí atrás. ¿Listo? Simplemente tenerlo en cuenta. Cuando tenemos entonces un número que está multiplicando una matriz dentro de un conmutador, nosotros podemos factorizar este valor fuera del conmutador y saldría de alguna u otra manera simplemente como un factor común de todo el conmutador. Entonces sería 3
Y aquí tendríamos entonces nuestro conmutador A por B, ¿listo? Esto siempre, siempre lo podemos hacer, ¿vale? Pero entonces, vale, Nicolás, pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, si no solamente lo tienes en la componente del término que aparece a la izquierda, sino que también en la derecha? Entonces, por ejemplo, podríamos tener algo como lo siguiente: 3 veces la matriz A y 2 veces la matriz B, ¿sí? El conmutador de 3A, 2B. Eso puede pasar. ¿Y cómo lo factorizamos? Entonces lo vamos a factorizar como valores multiplicativos de estos factorcitos que aparecen acá. Quiere decir que lo que vamos a hacer es sacarlos, y cuando saquemos los dos números los vamos a multiplicar. Ese es el juego. Entonces aquí tendríamos A, B de nuevo. O sea, en otras palabras, esto es 3 por 2, 6. A, B. ¿Listo? Entonces esto sí o sí lo podemos hacer siempre y cuando los términos, vuelvo y repito, que nosotros tengamos dentro de estas estructuras sean números. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces si tenemos eso en cuenta, pues nos podemos fijar rápidamente en este conmutador. ¿Y qué es lo que podemos darnos cuenta rápidamente en este conmutador? ¿Qué es un número dentro de este conmutador? Pues sabemos que lo que es un número dentro de este conmutador es este θ1 y este θ2, ¿no? Ya sabemos que corresponden a valores numéricos. Por tanto, lo que podemos hacer es decir, vale, entonces esto, A, B, pues simplemente vendrá representado como θ1 por θ2, y ahora sí el conmutador de todo este chorrero que hay acá. Entonces tendríamos el conmutador de bueno, algo interesante que podemos aprovechar acá, de hecho, ahora que me acabo de dar cuenta. Entonces fíjense, podemos valernos de lo siguiente. Fíjense en algo, en la propiedad 2 que les había dicho hace un momento. Si recordamos la suma de cada una de las componentes de las matrices, nosotros podemos entonces aplicar esta, entre comillas, propiedad distributiva y aplicar los conmutadores que nosotros tengamos de sumas. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que este paréntesis está llenito de sumas y este otro paréntesis está llenito de sumas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tomar por propiedad distributiva cada uno de los elementos. Este con este, también este con este, pero también a su vez este con este, y luego iríamos con el 2 y luego iríamos con el 3. Por lo tal, saldríamos o tendríamos al final unas 9 componentes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues aplicando esta propiedad, la propiedad 2, pues lo que nosotros tendríamos sería, por ejemplo, entonces, colocar aquí un paréntesis, tendríamos entonces el conmutador de N1, G1, ¿cierto? Coma, N1' por G1, ¿verdad? Sería la primera. Entonces sería este por este, y luego tendríamos más, y luego la siguiente componente, y así con todo el resto de componentes. Entonces tendríamos N1, G1, N2', G2, y así, etcétera, hasta que tuviéramos entonces las 9 componentes completitas, ¿vale? Vale. Listo. Entonces ahora a ver, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Será que podemos simplificar más este rollo? Pues sí, lo podemos simplificar más. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cada una de las componentes normales que aparecen acá, N1 o N1', ¿sí? También son números, ¿sí? ¿Por qué son números? Porque sabemos que corresponden también a estos factores que salen, ¿cierto? Que salen simplemente del hecho de utilizar las coordenadas, el conjunto de coordenadas particularmente que estemos usando. Por ejemplo, en coordenada esférica ya sabemos que este nx simplemente hace referencia a un seno de un ángulo, pero un seno de un ángulo es un número, y coseno de un ángulo también es un número, quiere decir que eso es un número, ¿sí? Y si tomamos el caso, por ejemplo, especial donde la norma, cada una de las componentes valiera 1, pues también siguen siendo números. Quiere decir de una u otra manera que podemos seguir simplificando esto aún más, y pues esto es maravilloso para nosotros porque podemos dejar una estructura mucho más bonita que se vería algo así. Entonces tendríamos N1, N1', y luego tendríamos simplemente el conmutador de lo que sí tiene que conmutar. ¿Y qué es lo que sí tiene que conmutar? ¿Qué es lo que usualmente hay dentro de los conmutadores? Pues matrices, ¿no? Entonces, dentro de un conmutador siempre que tenemos, importante, matrices, ¿vale? Matrices. Entonces, desde el principio pudimos haberlo pues pensado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que es matricial aquí dentro de todas las estructuras? Pues las Gs, porque las Gs son los generadores, ¿sí? Y vimos de la clase anterior que las Gs cumplían justamente estas propiedades matriciales para cada uno de los generadores, Gx, Gy y Gz, para las 3 componentes, ¿vale? Por tanto, las únicas componentes que aquí realmente son matrices son las Gs. Quiere decir que entonces tendríamos simplemente G1, ¿cierto? Para la primera componente. Luego tendríamos, por ejemplo, entonces para la segunda, más N1, N2', y luego tendríamos entonces G1, G2,
y así puntos suspensivos. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí ya tendríamos nuestro A, B. ¿Listo? Vale, perfecto. Nicolás, ¿será que lo podemos simplificar más? ¿Será que podemos hacer algo? Pues sí que lo podemos hacer, y es que de hecho aquí ya es bastante intuitivo y lo podemos casi que ver. De pronto es un poco más visual ahora aquí. Y es que fíjense que podemos hacer una relación entre justamente las componentes que aparecen dentro de esta sumatoria de estas nueve componentes que tenemos acá. Y es que fíjense que tiene la misma estructura. ¿Qué es lo que vamos a tener siempre? N's y N's primas que se van a multiplicar y conmutadores de G's que también van a conmutar en este caso, ¿sí? Y fíjense de un patrón interesante que podemos nosotros tener en cuenta. Fíjense que, por ejemplo, para este primer elemento, todos los índices que nosotros estamos teniendo en cuenta son unos, ¿sí? Pero fíjense para el siguiente tenemos 1 y 2, por tanto aquí tenemos el conmutador G1 y aquí tenemos el conmutador G2. Quiere decir que los índices que corresponden a las n's también corresponden a cada uno de los conmutadores que aparecen, o los índices de los elementos que aparecen en los conmutadores dentro, ¿no? Eso quiere decir que lo que podemos decir es que A, B simplemente lo podemos reexpresar como teta 1, teta 2, ¿cierto? Y luego tendríamos la manera de simplificar esto como una suma de I y J que arrancarían en 1, ¿cierto? Porque fíjense que todos arrancan en 1. Y como en este caso estamos teniendo en cuenta 3 componentes, entonces pues terminaría hasta la suma de 1 a 3. ¿Listo? ¿Y qué tendríamos? Pues tendríamos entonces, las posibles combinaciones n sub i con n sub j primas, importante, ¿listo? Y luego tendríamos entonces nuestro conmutador, que sería gi, gj. Y fíjense que este G y GJ, vuelvo y repito, corresponden a los índices que tenemos justo acá. 1 con 1, ¿sí? 2 con 2 y así, ¿vale? Entonces fíjense, qué maravilla, o sea, hemos logrado simplificar esta primera parte, ¿cierto?, de nuestro conmutador en términos de los generadores. O sea, que de alguna u otra manera, fíjense que conmutar estos tipos de matrices simplemente se traducen en conmutar los generadores. ¿Listo? ¿Vale? Importante tener eso en cuenta. ¿Vale? Ok. Tengamos en cuenta una propiedad que quiero resaltar por acá. Es una propiedad importante. Notémosla. Un momentito. Para que la tengamos en cuenta por si acaso. Y vamos a darnos cuenta más adelante por qué. Entonces coloquemos aquí una propiedad extra. Entonces, propiedad 4. Propiedad bonus track. Bonus. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la propiedad? Si nosotros tenemos que el conmutador de A, B nos da como resultado C, listo, vamos a decir que nos va a dar como resultado C, listo, y esto a su vez ya sabemos que es AB menos BA igual a C, y ahora lo que voy a aplicar es lo siguiente, voy a transponer toda la ecuación, ¿vale? Aplicar la operación transpuesta. Recuerden que la operación transpuesta simplemente es intercambiar filas por columnas, ¿no? Entonces, la pregunta es, vale, ¿esto aquí será igual? Entonces, si aplicamos la propiedad transpuesta a toda la ecuación, entonces pues eso simplemente se traduce en aplicar la propiedad transpuesta a cada una de las componentes que aparecen dentro de esa estructura. Quiere decir que tenemos A por B, pues aplicaremos A por B transpuesta menos B por A, pero entonces será B por A transpuesta igual a C transpuesta también. ¿Listo? Y entonces tenemos que recordar una de las propiedades de la transposición de matrices. ¿Qué es lo que dice una de las propiedades de transposición de matrices? Que si yo tengo una transposición de dos matrices que se están multiplicando, entonces esto se traduce simplemente en invertir el orden, o sea, ya no va a ser A por B, sino que ahora va a ser B por A, y le vamos a colocar la etiqueta de transpuesta a ambas. ¿Listo? De igual forma va a pasar para esta, entonces tendremos menos A transpuesta, B transpuesta, igual a C transpuesta. ¿Listo? ¿Vale? Ok. Listo, perfecto. Y entonces lo que nosotros podemos decir es, vale, eso quiere decir que tener B por A menos A por B, esto equivale a justamente tener C transpuesta. O sea que de una u otra manera lo que estamos diciendo, lo que estaríamos diciendo, o sea, me refiero a ver, lo que estoy haciendo referencia aquí es que, mejor para que sea un poco más claro, es que como todo eso se está transponiendo, estamos diciendo como que toda esta propiedad es la transpuesta, ¿no? ¿Sí? Estamos como factorizándolo, si quieren verlo así. Entonces,
dado que aquí tenemos entonces una transpuesta, lo que podemos decir es que, ¿qué significa tener C transpuesta? Pues C transpuesta simplemente, fíjense de esta propiedad, vuelvo y repito, y de esta que aparece acá, simplemente será tener el negativo del conmutador de A con B, que originalmente teníamos. O sea, tenemos el conmutador de A con B, ¿cierto? A con B, y eso nos da C, ¿sí? Pero si le agregas un signo menos, pues vale, si agregas un signo menos, ya no tendrás entonces justamente esa C, sino tendrás una C transpuesta, ¿listo? O esto también lo podemos pensar en otros términos, como que tener menos C, que sería esto de acá, menos C equivale a tener la C transpuesta. O sea, la C transpuesta, de lo que sea ese conmutador, equivale a tener el negativo de ese resultado final, ¿vale? Importante que lo tengamos en cuenta como una propiedad, ¿vale? Ok, listo. Entonces, si se hace la transpuesta de un conmutador donde sus elementos tienen transpuesta, luego se tiene que tiene que tener pues una transpuesta y ya sabemos que tiene, pues cumple la propiedad antisimétrica, ¿listo? Ok, listo. Entonces ya con esto resaltado, entonces ahora sí vamos a enfocarnos en lo que hemos descubierto justo en este momento. ¿Qué es lo que descubrimos? Aplicar este conmutador hace referencia a aplicar un conmutador entre los generadores. Así que nuestra misión va a ser ahora averiguar qué carajos es estos conmutadores relacionados con los generadores. ¿Listo? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que de hecho, cuando nosotros vamos a conmutar los generadores, ¿listo? Vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, entonces en este caso, la componente G1, G2 como un ejemplo, vamos a colocarlo como un caso de ejemplo, ¿listo? Entonces, tener G1 con G2, entonces va a hacer referencia a tener lo siguiente, ojo y atención con lo que vamos a escribir acá. Entonces tendríamos una constante, ya les digo cómo se les suele llamar a estas constantes, C sub 1, 2, 1, que sería como un coeficiente que acompaña a nuestro primer generador, ¿listo? Más C122 G2 más C123 G3. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo aquí nosotros es que conmutar dos generadores, pues simplemente no es más que representarlo como una combinación lineal de estos elementos que tenemos acá. Y recordemos que una combinación lineal simplemente pues es una suma de cada una de sus componentes, ¿vale? Entonces fíjense, lo que estamos diciendo aquí nosotros es que cuando vamos a conmutar dos generadores, en este caso fíjense que es 1 y 2, entonces vamos a hacer una combinación lineal, como son tres generadores los que existen en el espacio, por eso aparecen tres generadores acá, y cada una de esas constantes que las van a acompañar, fíjense de los índices. Entonces si es el conmutador de 1 con 2, entonces aquí tenemos 1, 2, 1, 2 y 1, 2 siempre, porque el conmutador es 1 con 2, y lo que está cambiando aquí es justamente este índice 1, 2 y 3 que va aumentando, ¿sí? Que de hecho se relaciona con el índice que lleva el conmutador que lo está acompañando. ¿Listo? Es una suma. Es como, por decirlo así de una u otra manera, es como cuando tenemos un vector y lo queremos generalizar, entonces hacemos una combinación lineal de sus componentes, ¿verdad? Que dependen de las bases y pues de las magnitudes, ¿no? que los acompañan. Es lo mismo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la construcción de esta combinación lineal, ¿vale? Ok, y una vez tenemos eso entonces, ¿vale? ¿Será que lo podemos simplificar? ¿Lo podemos dejar en una notación un poco más compacta? Pues sí. Entonces lo podemos decir, ya que nos dimos cuenta que el truco está en que siempre estos índices de acá, este y este, son los que evolucionan, y el 1 y 2 son los que quedan fijos, pues entonces esto lo podemos colocar como una sumatoria de j, por ejemplo, igual a 1 hasta 3, de C1, 2, entonces aquí podemos colocar entonces nuestra j, que es la que va a empezar a aumentar, ¿cierto? Que va a empezar a contar. Y luego tendríamos entonces GJ. ¿Listo? O recuerden que notación de Einstein odiaba las sumatorias, entonces se las pasa. Y entonces tenemos simplemente C1, 2J, GJ. Y como ya sabemos que hay dos índices en este caso repetidos, ¿cierto? Entonces, esos índices mudos que se le llaman, pues ya sabemos que conciernen a tener una sumatoria. ¿Listo? Entonces, esta sería la versión compacta de este conmutador. Ahora, Nicolás, ¿será que vale? Si tengo esta expresión, ¿podemos generalizarla entonces para cualquier conmutador que conmutemos de los generadores? Pues sí, también se puede. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, simplemente hará referencia, pues vale, si aquí tenemos 1 y 2,
¿cierto? Conmutamos 1 con 2, y aquí justamente nuestra simplificación fue eso, pues hagámoslo entonces general. ¿Eso qué quiere decir? Pues vale, vamos a decir que si llamamos a cualquier conmutador de generadores GI, GJ, esto no es ni más ni menos que simplemente tener entonces las constantes, ¿cierto? Y fíjense entonces que los dos primeros índices corresponden acá, justamente a estos dos que aparecen acá, IJ y J. Y luego tendríamos nuestro último índice, pues ya no lo llamo J porque aquí ya lo llamé J, entonces lo voy a llamar K. ¿Listo? Y estaría acompañado entonces de nuestro generador G sub K. ¿Listo? ¡Qué maravilla! Entonces ya tenemos una expresión compacta de cómo funcionan o cómo operan los generadores, bueno, los conmutadores, en este caso de los generadores, ¿no? Entonces les había dicho que estas constantes tenían un nombre y son bastante importantes en este juego, y estas usualmente se les conocen como constantes de estructura. Constantes de estructura. ¿Listo? Ok. Perfecto. Igual ya más adelante vamos a ver un poco de pronto cómo podemos entender de pronto esas constantes de estructura, que de pronto sí podemos intercambiarlas o cambiarlas a algo un poco más conocido, porque pues hasta este momento no tenemos como idea de qué podrían ser esas constantes de estructura, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos haciendo una idea. Entonces lo que podemos pensar es lo siguiente, vale. Lo que tenemos que tener en cuenta es, vale, hagamos lo siguiente. Pregunta. Una pregunta un poco natural que pudiéramos hacernos de esos conmutadores. Y es lo siguiente. ¿Qué significará conmutar, por ejemplo, G1 con G1? O sea, conmutar generadores iguales. Pero también equivaldría a conmutar, por ejemplo, G2 con G2. O lo que equivaldría a conmutar G3 con G3. ¿Alguien de pronto sabe la respuesta? ¿Alguien me quiere dar la respuesta? ¿Qué podría dar? Y la pista, obviamente, no sería con respecto a esta definición que acabamos de crear, porque no sabemos qué son las constantes de estructura, pero lo que sí sabemos es qué significa conmutar algo, ¿cierto? O un conmutador. Ya sabemos cuál es la definición, ¿no? Ya la dije arriba, que es esta. Conmutar es simplemente tomar A por B menos B por A. Entonces, ¿a qué será igual esos conmutadores? Es la pregunta. ¿Qué dicen alguien? A cero. Perfecto. Perfecto. A cero. A cero, ¿no? Pues porque tiene sentido. Si va a conmutar G1 con G1, pues es tener G1 por G1 menos G1 por G1. Pues esto qué me da, pues cero. No, perfecto. Muy bien, muy bien. Y sí, Sebastián, bien cero. Sí, señor, exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora les coloco el siguiente reto. Este me gustaría que lo hicieran aquí un momentito. Un momentito. Un calculito ahí rápido, rápido. ¿Listo? Y es calculen así, heurísticamente, desde aquí. Entonces, ¿qué sería el conmutador G1 con G2? ¿Listo? ¿Qué sería G1 con G2? ¿Qué necesitamos para eso? Pues necesitamos saber qué vale G1 y G2, ¿no? Recordemos que G1 y G2 están relacionados con estas cosas de acá. Entonces G1, este Gx sería nuestro mismo G1, este Gy sería nuestro G2, y este Gz sería nuestro G3, ¿no? Entonces vamos a conmutar G1 con G2. Aquí tenemos que tener en cuenta este y este de acá, ¿vale? Entonces simplemente es un producto de matrices. Entonces, se las voy a colocar acá y ustedes la hacen. Entonces tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 1, tendríamos luego 0, menos 1, 0, multiplicado, entonces sería A por B, ¿no? Recordemos, A por B, o sea, en este caso G1 por G2. Entonces sería 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Listo? Ese sería G1 por G2. Y luego menos G2 por G1. Entonces tendríamos 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Luego tendríamos entonces 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. La pregunta es, ¿qué es esto? Esto, cuando lo encontremos, ya nos irá dando pistas justamente estos resultados sobre qué podrían ser esas constantes de estructura. ¿Listo?
Entonces háganlo un momentito, me dicen qué les daría. Dímelo. 1000000, ¿te quedó algo así? Ok, 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 ok. ¿Y confías en lo que te dio? No, tiene que ser un 100. Tiene que ser un 100. Tienen que estar seguros de lo que están haciendo porque lo están haciendo bien. Ujú. Bien, eso tiene que dar. Bien, 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 bien. Listo, Sebas. Si de pronto tú también lo vas haciendo, por aquí va la cuestión, ¿vale? Entonces, perfecto. Da eso, da eso. Da específicamente eso. Ahora la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Será que eso tiene algún sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hay algo de pronto de lo que nos podemos agarrar para darle sentido a esta cosa que está acá? Eso daría una constante, bueno, o sea, es una matriz que tiene esas componentes de allí, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿existe, como es una matriz, existe una matriz que tenga esta estructura de constantes? Porque sí, todos los elementos que están adentro son constantes, ¿no? Pero hay una matriz que justamente valga esto, o que esté relacionado con esto. Y dicen, ¿qué dicen? Pues casi, casi, casi. Casi, 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 ¿sí o no? Así, así, tal cual como está, pues no. Pero, ¿qué dicen si, por ejemplo, factorizáramos un signo menos? Si factoriza un signo menos, pues simplemente, ¿qué hará? Hará cambiar este uno, este menos uno por un uno, ¿cierto? De tal manera que cuando lo ingresemos sea menos uno, cero, y este tendrá que ser un menos uno para que luego me vuelva el uno, cero, 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 cero. Exactamente. Ujú, exactamente. Entonces, esto sí que lo conocemos y es exactamente G3. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esto lo que nos daría como resultado sería menos nuestro generador G3. Conclusión, cuando estamos conmutando G1 con G2, entonces esto simplemente nos va a volver menos G3. ¿Mm? ¡Qué maravilla! Entonces fíjense que aquí hay algo interesante que podemos empezar a analizar. ¿Qué es eso? Pues lo que podemos empezar a analizar es que fíjense que cuando vamos conmutando estos elementos me van diciendo aproximadamente a qué van a equivaler cada una de estas constantes de estructura. Porque esas constantes de estructura en este caso están valiendo algo una vez nosotros estamos tomando los valores de conmutación. ¿Sí? Quiere decir que en este caso ya que reemplazamos y j por uno y 2, ¿cierto? Y ya dijimos que esto representaba estos tres elementos, pues lo que estamos diciendo de una u otra manera es que fíjense que
Lo que está pasando es que las constantes de estructura C1, 2, 1, C1, 2, 2 no están existiendo. ¿Por qué no están existiendo? Pues porque no están apareciendo acá al final, ¿sí? Lo único que está apareciendo al final es G3 y G3 está justo acá. ¿Y por quién está acompañado G3? Pues por una constante C13. Por tanto, C13 aquí equivaldrá pues a menos 1. ¿Sí? Entonces ya podemos ir identificando cuáles son esas constantes de estructura. ¿Listo? Entonces para los términos restantes será lo mismo, pero pues hacerlo. Entonces, ¿cuál es su tarea o su misión número 2? Que si se dieron cuenta es bastante sencilla. Es entonces calcular cada uno de los conmutadores. Ya tenemos esta. Entonces, por ejemplo, que calculen los conmutadores entonces luego de G1 con G3, o sea, hacen las matrices. ¿Listo? Y averiguan cuánto les da. También calculan entonces G2 con G3. Calculan G2 con G1, o sea, al revés. Una pregunta interesante sería, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que invertir el orden, o sea, si invertimos los conmutadores, nos dará el mismo resultado? Bueno, ya lo verán. Luego tendremos G21, G23, G12, G31, G31, sí, G3, G2. ¿Listo? Vale, perfecto. Listo, entonces ahí necesito que hagan porfa esta tarea, es algo bastante trivial, no es tan complicado, listo, que lo revisen y que lleguen a los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, listo, vamos a dejar esa partecilla ahí. Y entonces a lo que van a llegar van a ser a cosas bastante similares, a cosas como estas de acá, pero entonces voy a hacer el ejemplo a continuación con lo siguiente, porque sí o sí necesito por lo menos utilizar este ejemplo del que ya hicimos, ¿listo? Entonces voy a tomar este mismo, como referencia este mismo, y lo que voy a hacer es, ojo a continuación lo que voy a hacer, porque aquí van a aparecer unos elementos muy importantes, ¿vale? Muy importantes, cuando estamos conmutando generadores, ¿vale? Entonces aquí viene un truco un poco curioso, ¿vale? Realmente tiene un génesis distinto, pero aquí lo vamos a hacer bastante más pragmático, ¿listo? Y es lo siguiente. Si tengo el siguiente generador, ya sabemos que G1, G2 nos da menos G3. Pero ahora la pregunta es, oye, ¿será que puedo convertir o puedo introducir algo aquí en medio que de pronto me lleve a utilizar números imaginarios? ¿Listo? ¿Y por qué esas ganas de utilizar números imaginarios, no? La pregunta sería, ¿por qué? ¿Listo? Ya vamos a dar justamente el por qué al final. Entonces, ¿cómo lo podríamos introducir? Pues la introducción va a ser bastante sencilla. A ver, si como reglas de juego puedo utilizar las is y puedo utilizar signos más y signos menos, ¿qué me puedo inventar aquí en medio? De tal manera que esto que opere yo aquí, o sea, me refiero menos algo que no sé qué es, ¿cierto? Por G3, ese algo ya sabemos que tiene que ser al final, esta operación tiene que dar 1, ¿cierto? Pero esta operación al final que da 1 tiene que estar llenito de is y menos y más y lo que necesitemos, ¿vale? Esa es la pregunta. Pues la respuesta es, pues, trivialmente más o menos sencilla. Entonces es simplemente hacer lo siguiente. ¿Qué sabemos sí o sí? Lo que sabemos sí o sí es que tener i cuadrado es menos 1. Eso lo sabemos de los números complejos, ¿no? Tener la cantidad imaginaria elevada al cuadrado, eso nos devuelve menos 1. Ok. Vale, y ahora ¿qué pasará si yo le agrego un signo menos a esta ecuación de ambos lados? O sea, tener menos i cuadrado. Pues menos i cuadrado me volverá 1. O sea que puedo introducir un 1 como un menos i cuadrado. Eso quiere decir que esto, pues no es ni más ni menos que, de hecho, esto lo puedo abrir aún más. Un momentito, lo voy a colocar así más bien. Voy a colocar i por menos i. Es exactamente lo mismo que está acá, ¿no? Menos sale i por i cuadrado. Listo, simplemente lo dejé así para que se vea un poco separado. Entonces, de esta manera tendríamos menos, y este 1 que voy a introducir va a corresponder a i menos i. ¿Listo? Y nuestro conmutador G3. Dime. No habría ningún problema. No habría en principio ningún problema. De hecho, es bastante interesante poder pensarlo también como términos y a la 4 o de órdenes mayores. Solamente que usualmente la gente, pues, de manera práctica prefiere dejar los órdenes más pequeños de i, pues por eso es que utilizan estos i, o sea, como de orden, pues, 1, pues, ¿sí me va a entender?
pero no habría ningún problema y tendría toda la misma estructura y todo el mismo sentido. De hecho, está bien curioso que se pueda utilizar también así. Listo. Vale, bien, bien, bien. Entonces, vale, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Ya sabemos entonces que este de aquí nos daría el valor de 1. ¿Vale? Y entonces, justo en este paso, y por eso fue que hice este paso, es donde aparecen nuestras famosas nuevas matrices, o la definición de estas nuevas matrices que voy a introducir a continuación y que aparecen por allí cuando estamos mirando estos generadores. Entonces, a lo que yo voy a llamar aquí a continuación, a lo que voy a llamar como J3, ya que estamos relacionando nuestro generador G3, va a ser simplemente lo siguiente. Vamos a tomar el valor de menos i, o sea, la cantidad imaginaria, menos i, por nuestro generador G3. Esa es la definición que yo voy a plantar justo en este momento, ¿vale? Entonces vamos a construirnos unas matrices de tal manera que estas matrices se relacionan por los generadores que ya conocemos de las rotaciones, pero además tienen involucradas el elemento imaginario i, bueno, menos i en este caso. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Vale, si yo utilizo este utensilio, entonces lo que yo podré decir será que el conmutador G1, G2 lo puedo dejar en términos de J de la siguiente manera. Vale, ¿qué es lo que me sobra entonces? Lo que me sobrará será entonces un menos i por este lado, y esto de aquí es J3, que sería este de acá, ¿vale? Entonces, en términos de los J's, tendríamos esta representación, este nuevo esquema en términos de los J's, donde ahora estamos introduciendo el elemento i. ¿Listo? Y obviamente, pues así cuando ustedes descubran qué es lo que pasa aquí en esos elementos, pues también lo podremos hacer, ya sabríamos que lo podremos hacer entonces para J2, ¿cierto? Que será exactamente la misma estructura, menos i por el generador G2, y también para J1, donde entonces tendríamos menos i por G1. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y para qué hicimos eso? Si ya teníamos entonces la estructura pues, de los conmutadores de G, ¿para qué alargarnos más la vida, no? Bueno, pues lo que ya vamos a ver más adelante es que esto tiene todo el sentido del mundo y de hecho es que va a jugar un papel aún más importante cuando hablemos de los grupos SU2 y en general los grupos SUN, cuando los vayamos a extender. ¿Listo? Entonces hasta ese momento solamente hemos hablado de SO3 y ya. ¿Listo? Entonces, vale, ya que nos hemos inventado supuestamente ahora unos nuevos generadores, ¿cierto? A unos generadores relacionados por nuestra identidad, vamos a colocarlos de nuevo por acá, que los va a utilizar. Entonces menos i g1, entonces luego tendríamos j2 que sería entonces menos i g2, y luego tendríamos j3 que sería menos i g3, ¿listo? Entonces vamos a darnos cuenta a ver si esto de verdad, si tiene sentido y si está correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a continuación? Vamos a verificar, por si acaso, que es otra manera de hacerlo. Vamos a tomar G1 con G2, y entonces ya sabemos que G1 con G2 es simplemente tomar G1, G2 menos G2, G1, ¿listo? Y entonces voy a reemplazar cada uno de estos elementos en términos de los J's, ¿listo? Entonces, ¿a qué equivale G1? Pues G1 simplemente equivaldrá a tener la matriz J1 dividido menos i. O sea que esto de una u otra manera es simplemente J1 sobre menos i. ¿Y G2 qué es? Pues lo mismo pero con J2. Entonces tendremos J2 menos i, ¿cierto? Luego tendremos menos, lo mismo J2 menos i, y luego J1 menos i, ¿verdad? Pues vale. ¿Y esto qué es? ¿No? Entonces, vale, esto de aquí curiosamente, entonces fíjense que aquí lo interesante es que ya sabemos que el resultado de este G1 con G2, como ya lo dijimos hace un momento, es menos i por J3. Entonces fíjense que de aquí podemos encontrar unas propiedades interesantes para las J o entre las J u operaciones entre las J. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esta última ecuación que nosotros tenemos aquí? Entonces veamos rápidamente. Entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos J1 por J2. Entonces tenemos J1 por J2, perfecto. Tenemos un I por I. I por I nos da I cuadrado. I cuadrado nos da menos. Por lo tanto tendríamos menos por menos más, y tenemos un menos más que hay por acá, o sea que tendríamos un menos por acá, ¿verdad? Listo, perfecto. Luego por este lado vamos a tener exactamente lo mismo, quiere decir que aquí tendríamos como resultado toda esta operación nos va a dar menos J2, J1, pero con este menos de aquí atrás nos devolvería un más J2, J1, ¿verdad?
Listo. Y entonces, por último, tendríamos entonces esta igualación igual a menos I J3. ¿Listo? Perfecto. Eso quiere decir que si multiplicamos toda esta expresión por un menos, pues entonces llegaremos a la siguiente relación, que entonces J1, J2 menos J2, J1 es igual a I veces J3, ¿verdad? Pero esto ustedes ya lo conocen, ya lo descubrimos hoy, fue nuestra definición del conmutador. O sea que esto lo podemos traducir simplemente el conmutador de G1, de J1, perdón, con J2. Esto equivale a tener I veces J3. ¿Listo? Una pregunta, ¿y me están escuchando? Es que aquí me aparece en la pantalla que se perdió la conexión. Hola, 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 ¿me escuchan? Un momentito. A ver.